Muy buenos días, ¿cómo les va? Espero que muy bien, disfrutando de la presencia del Señor, disfrutando de este culto que lo hacemos para alabar, bendecir, glorificar el nombre de Jesús. Y quisiera compartir en esta mañana un texto que tiene que ver con los yo soy que venimos compartiendo domingo tras domingo, y en este caso es el yo soy, la resurrección y la vida. Y la palabra del Señor nos dice en Juan capítulo 11, versículo 25 al 27 lo siguiente. Entonces Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Sí, Señor. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Esta presentación que hace Jesús, cada vez que Jesús dice yo soy, es una presentación. Es como que él dice: hola, ¿qué tal? Soy la resurrección y la vida. ¡Wow! Digo, fíjense, imaginen esa escena cuando Jesús se presenta a sí mismo diciendo yo soy. Cuando uno dice, bueno, yo soy Fabián, yo soy esto, soy aquel. Jesús dice en este texto, yo soy la resurrección y la vida. ¿Cuánta autoridad y poder hay en esa palabra? En ese ser de Jesús. Jesús solamente al decir esto ya está diciendo algo transformador. Ya está diciendo algo que mueve a quien escuche esas palabras. No lo puede dejar indiferente. Es más, cuando dice eso, le pregunta a Marta: ¿crees esto? No solamente que se afirma desde el yo soy, la resurrección y la vida, sino que desafía con esta pregunta: ¿crees esto? Y es mucho más que Él tiene el poder para resucitar. No es solamente que Jesús tiene el poder para resucitar. Jesús es la esencia misma de la resurrección. Su constitución es la resurrección. No solamente que puede resucitar, que tiene autoridad y poder para hacer, sino que es. No es solamente el hacer, sino el ser. Jesús mismo es la resurrección y la vida. Y esto que parece algo mínimo, nosotros no somos nada sin Jesús. Es Jesús quien nos hace plenamente humanos, plenamente en salvación. Sin Jesús no somos nada. Podemos hacer esto o aquello, pero sin Jesús no somos nada. Jesús mismo es, en este caso y en esta presentación, resurrección y vida para nosotros. Pero antes de ahondar un poco más en este texto, vamos a releer algunas partes del capítulo 11 de Juan, cuando ahí en Juan, al principio, del 1 al 6, habla de lo que pasó. Porque Jesús tiene su propio tiempo. Dice la palabra allí: había un hombre enfermo llamado Lázaro, que era de Betania, el pueblo de María y Marta, sus hermanas.
María era la misma que ungió con perfume al Señor y le secó los pies con sus cabellos. Las dos hermanas mandaron a decirle a Jesús: Señor, tu amigo querido está enfermo. Cuando Jesús oyó esto, dijo: esta enfermedad no terminará en muerte. Esta enfermedad no terminará en muerte. ¿Ustedes recuerdan cómo terminó el amigo del Señor? Muerto. Terminó muerto. Después resucitó. Pero para que puedan seguir cómo Jesús va abriendo el juego para que creamos. ¿Crees esto? Para que abrir el juego para que tengamos fe, para que confiemos. Esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios. Para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. A pesar de eso, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más donde se encontraba. Hasta ahí, esta primera parte de la lectura. Jesús, que tenía esta familia muy querida y este amigo muy querido, Lázaro, vino Marta, le dijo: tu amigo está muy grave, muy enfermo, pronto de morir. Jesús le dice que esta enfermedad no terminará en muerte, sino que lo que le suceda a Lázaro será para glorificar a Dios. Pero a pesar de esta situación, que parecía una situación, que era una situación final, que era una situación que no ameritaba ningún tiempo, Jesús decide quedarse 2 días más allí donde estaba. Los tiempos de la eternidad claramente no coinciden con los tiempos de la humanidad. Los tiempos de Dios ya sabemos que no coinciden con nuestros tiempos. Y no es solamente una diferencia de crono, no es una diferencia solamente de días, de noches, no es solamente una diferencia de meses, de años. Es una diferencia entre el tiempo de Dios y nuestro tiempo, es una diferencia de sentido, de propósito. Los tiempos de Dios tienen propósito. Los tiempos cronológicos hacen que un día suceda al otro día. Los tiempos de Dios, hay algo detrás que Dios está queriendo hacer para que esto glorifique. Esta enfermedad no terminará en muerte, sino que con esto glorificarán a Dios. Tiene un sentido más allá del tiempo humano, un sentido trascendental, un sentido divino, un sentido que le da únicamente Dios. En el tiempo de Dios, cuando caminamos en el tiempo de Dios, podemos ver esa gloria de Dios. En los tiempos de Dios, cuando discernimos y caminamos al ritmo de la eternidad, al ritmo del tiempo de Dios, vamos visualizando a nuestro alrededor muchísimas situaciones que glorifican a Dios. Solamente hay que creer en esto, solamente hay que tener fe para ver cómo Dios, en sus tiempos de eternidad, manifiesta su gloria en todo momento. Tenemos ojos de fe para verlo diariamente a Dios, cómo se glorifica en nosotros y alrededor nuestro. ¿O estamos absortos por lo que nos va a pasar, por lo que nos está pasando o por lo que está pasando a nuestro alrededor y no tenemos ese discernimiento espiritual para seguir ese ritmo de Dios, ese tiempo de eternidad donde Dios se manifiesta permanentemente con su gloria? Porque es allí, cuando vamos en el tiempo de Dios, que nuestra vida es de bendición y se manifiesta la gloria de Dios para bendición de muchos. Y la gloria de Dios,
resplandece aún más allá de las adversidades, del dolor, de la misma muerte. La gloria de Dios siempre está presente en la medida que creemos, en la medida que tenemos fe, en la medida que reconocemos, en este caso, que Jesús es yo soy la resurrección y la vida. Discernir ese tiempo de Dios, que es solamente mediante su Espíritu, nos ayuda a ser testigos privilegiados de su reino. Cuando Jesús decía, el reino de Dios se ha acercado, somos testigos privilegiados de decir lo mismo. El reino de Dios se ha acercado porque hemos visto su gloria. Y cada día Dios manifiesta de distintas maneras su gloria, su resurrección y su vida. En medio de este mundo, en medio de esta humanidad. Pero Jesús no es solamente la resurrección y la vida, sino que también se compadece con nosotros. Dice el mismo capítulo que estamos leyendo un poco más adelante, en el versículo 33 al 35 del capítulo 11 de Juan, al ver llorar a María, Jesús al ver llorar a María y a los judíos que la habían acompañado, Jesús se turbó y se conmovió profundamente. ¿Dónde lo han puesto?, preguntó. Ven a verlo, Señor, le respondieron. Y el texto, versículo 35, dice, Jesús lloró. Siendo Él el que es, sabiendo que eso era para gloria de Dios, no deja de conmoverse frente al dolor humano. Aún sabiendo lo que Dios iba a hacer, aún sabiendo que esto era para la gloria de Dios, es lo que más me conmueve del Señor. No que muestre todo su gran poder, porque sé que lo tiene, sino que muestre toda su humanidad, que se haga uno como nosotros, como vos, como yo, que tenga este mismo sentir de dolor y angustia, capaz de llorar junto conmigo, junto con vos. ¿Qué Dios es capaz de dejar su trono, como cantábamos, para nacer en medio nuestro? ¿Qué Dios es capaz de darse todo y aún conmoverse hasta las entrañas más profundas, solamente para acompañarnos a nosotros en nuestro propio dolor? No hay otro Dios como Él, pero no por su maravilla solamente, no por su resurrección y vida solamente, no por su salvación y su eternidad solamente, sino porque Él es capaz de llorar junto con vos en tu amargura más profunda, en tu tristeza más dolorosa, en el momento más difícil de tu vida. Y desde allí inunda vida, porque trae consuelo, porque trae esperanza, porque acompaña y comparte con nosotros. No hay otro Dios como este. Miren que hay religiones y han buscado a alguien que pudiera acercarse a Jesús de la misma manera. Pero tanto en sus maravillas, en sus prodigios y milagros, en su poder y autoridad, como también en este sentido de acercarse hacia el dolor humano, es el único Dios. Por eso es que nosotros tenemos una palabra de gracia, de poder, de amor, de buena noticia. Jesús es la resurrección y la vida. No solamente porque puede transformar la muerte en vida, sino porque puede
estar con nosotros en medio del dolor y llorar con nosotros en medio de la tristeza. Este es el Dios que amamos, que predicamos, que alabamos, que bendecimos, que proclamamos y somos sus testigos. No es el Dios que manipulamos, no es el Dios que negociamos para que a ver si Él hace lo que nosotros queremos. Es el Dios que en su eternidad puede tener ese tapiz que aunque nosotros vieron los tapices que del otro lado parece todo hilos cruzados que no se entiende nada más cuando uno lo pone del derecho, ve algo claro, ve un paisaje hermoso. Bueno, es ese Dios que ve permanentemente desde ese lugar la eternidad porque le da sentido a todo lo que hace, aunque nosotros veamos de este otro lado como un caos que no entendemos. Pero cuando confiamos, cuando escuchamos esa palabra de Jesús que dice, ¿crees esto? Y le decimos, sí, Señor. Allí, nuestro corazón descansa. Y aún podemos pasar por valles de muerte confiadamente, porque el bien y la misericordia de parte de Dios estarán con nosotros. Y este Dios que se acerca a nosotros desde el lugar que más nos podemos sentir heridos y dolidos, para derramar su consuelo, su esperanza, su vida abundante, también puede revivir lo que está muerto. Y permítame leerles también Juan 11, del 39 al 44. Cuando Jesús dice, quiten la piedra, ordenó Jesús. Marta, la hermana del difunto, objetó, Señor, debe oler mal, pues lleva 4 días de estar allí. ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios? Le vuelve a decir lo mismo que le había dicho días antes, cuando lo fue a buscar. ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios? ¿No te ha dicho ya el Señor que si crees verás la gloria de Dios? Sí, pero me lo dijo hace mucho tiempo. Hoy de vuelta el Señor te lo dice a vos, a tu vida. ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios? Ah, bueno, pero eso era para Marta. No, es para vos, es para mí, es para nosotros. Es palabra de Dios. ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios? Le contestó Jesús. Entonces quitaron la piedra. Jesús, alzando la vista, dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Ya sabía yo que siempre me escuchas, dice Jesús. Pero lo dije por la gente que está aquí presente. Lo digo por ustedes, dice Jesús. No lo digo por mí, que yo ya sé que mi Padre me escucha. Lo digo para que ustedes crean, para animar su fe. Para que crean que tú me has enviado. Dicho esto, gritó con todas sus fuerzas, Lázaro, sal fuera. El muerto salió, con vendas en las manos y en los pies y el rostro cubierto con un sudario. Quítenle las vendas y dejen que se vaya, les dijo Jesús. Fíjense, Jesús le dio tiempo ahí a Lázaro, a su gran amigo, a su amigo querido. Claro, hasta Lázaro debe haber quedado medio sorprendido. ¿Qué está pasando ahora? ¿Dónde estoy? De vuelta por acá. ¿Sí? Le sacaron las vendas y le dijo, deje que se vaya. Y eso que parecía que no solamente estaba muerto, sino medio podrido, porque ya habían pasado 4 días, cobró vida, vida de Dios, para que Dios se glorifique en medio de ese lugar. Jesús ya lo sabía. Y aún así se conmovió. Y aún así daba testimonio
diciéndole gracias a Dios, gracias Padre porque me has escuchado. Lo digo para que todos ustedes crean. Yo ya lo sabía, pero igual me conmuevo porque siento su dolor y puedo llorar con ustedes verdaderamente. La muerte niega la vida. La muerte oscurece todo a su alrededor. La muerte trae dolor, tristeza y frustración. Pero no solamente la muerte física, que es quizás la más difícil, la de un ser querido, la de un ser humano. Toda muerte apaga la vida. Los sueños, los propósitos, apaga la fe. La muerte apaga el Espíritu de Dios en tu vida, en mi vida, en nosotros. La muerte va en contra del propósito de Dios. Por eso es que Él venció a Satanás, al pecado y a la muerte en la cruz. Y Él quiere darte vida, pero darte vida con sentido, darte vida para algo. Y para darte vida, una y otra vez, tenemos que remover esa piedra que tapa de donde Dios quiere revivir algo. Quiten la piedra, dijo Jesús. Ordenó Jesús. Quiten la piedra. Y hoy hay una voz de autoridad de parte de Jesús en esta mañana para vos, que dice, quita esa piedra, que no te deja creer, que no te deja que surja la vida que quiero darte. No, Señor, pero si quito esa piedra, vos sabés que... Y empezamos a poner la excusa como le puso, Señor, hace 4 días, ¿sabés el olor que va a tener eso? No saquemos la piedra. Y empezamos nosotros a poner la excusa al Señor. ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios? Sí, pero hace 4 días que ya murió. Y Jesús no hace una sugerencia allí. Jesús no te está pidiendo por favor. Te está dando un mandato, una orden, porque Él sabe lo que es mejor para tu vida. Quita la piedra. Porque Dios tiene algo para dar gracias y para mostrar su gloria. Y cuando quitamos la piedra, hay una voz de poder que dice, sal fuera. Y esa voz de poder solamente la tiene Jesucristo en nosotros. No hay otra voz que debemos darle lugar en nuestra vida. Solamente esa voz de resurrección y vida que tiene Jesucristo. Sal fuera para que brote la vida. Y aun cuando al principio parezca que está media atada, medio vendada, va a cobrar fuerzas como recobró Lázaro, para que la gloria de Dios se manifieste en medio tuyo. Para que otros crean, para que otros anhelen fe en Cristo. ¿Crees esto? Diría Jesús nuevamente. ¿Crees esto? Solo Dios da vida donde la muerte invadió. Solo Él puede dar vida, sería así la frase, donde la muerte invadió. No busques en otros lados. No pierdas tiempo en otros lados. Solo Cristo es la vida y la resurrección. Hoy es un tiempo electoral en nuestro país. Quizás te pase igual que a mí, que estamos como muy descreídos de todo lo que está pasando.
entre la pandemia, entre las situaciones económicas que vivimos, las inseguridades que se ven fuertemente en nuestra ciudad. Hay como desesperanza reinante. Diría, hay un espíritu de desesperanza que ha invadido a la humanidad, ha invadido nuestra ciudad. Hay un espíritu de muerte bailando y haciendo fiesta en medio nuestro. Hay situaciones de corrupción que nos llevan a descreer. ¿Crees esto? No, nos llevan a descreer. No a ser incrédulos ya, a descreer, ya no es lo mismo. Nos genera indiferencia. Y hoy Jesús nos está invitando nuevamente a ser fermentos de fe, de esperanza, de compartir la resurrección y vida en Jesucristo. Solamente Él puede transformar lo que ningún gobernante, ningún político, ningún ser humano puede hacer. Creemos esto, de que nosotros los cristianos tenemos el fermento de algo nuevo siempre, porque se hace algo nuevo siempre. Cada vez que proclamamos el nombre de Jesús, resurge la posibilidad, resurge la vida, resurge la resurrección, resurge la salvación plena y abundante. Hoy el Señor nos llama a escuchar su voz. Soy la resurrección y la vida. A creer, a correr las piedras que tengamos que correr y escuchar su voz que nos levanta para que el mundo crea que Cristo vive entre nosotros y que sigue siendo vida y resurrección. Amén. Padre Santo, en el nombre de Jesús, aquí estamos, Señor. Yo te invito a que te pongas de pie. Oh Señor, gracias te doy, Señor, en esta mañana porque una vez más tenemos el privilegio de proclamar tu palabra, la cual ella es, movida por tu Espíritu, una palabra de poder, de autoridad. Te ruego, Señor, que por tu misericordia, cada uno de nosotros hayamos escuchado la voz de tu Espíritu en aquellas cosas que vos has querido decir a nuestro corazón, para que creamos y podamos ver tu gloria, Señor, manifestarse en medio de nuestra vida, en medio de los lugares que habitamos, Señor. Pues somos llamados a tener la fragancia de olor a vida y no de muerte en medio de los lugares que pisamos, Señor. Porque no vamos en nuestro nombre, vamos en el nombre de Jesucristo. Nombre sobre todo nombre. Gracias, Señor. Señor, más en este tiempo también te pido que podamos remover esas piedras, Señor. No en nuestra autoridad, sino en la autoridad de aquel que ordena, Jesús, nuestro Rey, nuestro Señor, a remover esa piedra para que surja la vida y podamos compartir en medio de tanta desesperanza, en medio de tanta muerte, en medio de tanta desolación, en medio de tanta corrupción, podamos ser fermento del tiempo nuevo en Jesucristo. Gracias, Señor. Te bendecimos y te alabamos. Y ministranos, Señor, tú en nuestro corazón, en aquellas cosas que nos pesan, para que tengamos fe en creer en tu palabra y en lo que tú nos mandas a vivir. Lo decimos, no en nuestro nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.